Análisis sobre la aplicabilidad de la norma internacional de auditoría NIA 315 y su relación con el riesgo financiero. Caso de estudio: Centro de Distribución Comercial Agrícola La Unión, Compañía Anónima. Durante el periodo 2022. En cuanto a su introducción, es importante señalar que en la dinámica general de las organizaciones, las normas internacionales son establecidas por el ejercicio de la profesión contable, instaurando seguridad en los procesos de auditoría. En especial, las empresas a nivel global buscan atender los estatutos que conlleva la NIA 315, la cual dictamina las responsabilidades que tienen los auditores para comprender la empresa y su entorno, incluyendo su control interno y el análisis de los riesgos en los estados financieros. En cuanto al contexto venezolano, no obstante lo que respecta a las empresas venezolanas, la normativa internacional no es tomada, en la mayoría de los contextos, como una hoja de ruta en los procesos de auditoría referentes a la detección y análisis de los riesgos financieros. Aún no se ha llegado a la comprensión de que se puede identificar de manera oportuna las amenazas que pueden afectar las empresas. De igual modo, no se brindan recomendaciones necesarias para implementar o mejorar medidas de control interno que mitiguen los posibles riesgos presentes en la finanza, de tal forma que estos no afecten los objetivos y metas. En cuanto a la contextualización del problema en la empresa antes mencionada, la cual está ubicada en el sector Guzmán, vía principal del municipio Pueblo Llano del estado Mérida, dedicada a la comercialización, distribución y venta de productos e insumos de origen agrícola, surgieron algunas causas. Entre ellas es que no incorporan en los procesos de auditoría los estatutos de la NIA 315 como mecanismo para la detección de los riesgos de incorrección material. También existe la probabilidad de presentarse resultados negativos e inesperados debido a la mala praxis de los registros y control de los estados financieros de la empresa. También se puede estar presentando una mala gestión administrativa y contable deficiente ocasionada por amenazas existentes en los procesos y procedimientos que se llevan a cabo referentes al registro oportuno de los flujos de caja y las transacciones complejas relativas a los ingresos y egresos. En consecuencia, al no alinear el sistema de auditoría con las normas internacionales relativas a la caracterización de los riesgos financieros, la empresa puede acarrear de que no se identifique de forma eficiente y eficaz las fallas que se puedan estar presentando en el manejo de los recursos. Tampoco se reflejará de manera clara y eficiente la fortaleza y debilidades administrativas, contables y financieras. A raíz de ello surge una solución. De acuerdo a las implementaciones anteriores, para efecto del presente estudio se hace necesario analizar la aplicabilidad de la norma internacional de auditoría NIA 315 y su relación con el riesgo financiero en la organización, entendiendo que la detección y evaluación de los riesgos de incorrección material son parte fundamental en el proceso de auditoría. Presentan una guía adecuada para que la empresa pueda corregir distorsiones financieras que puedan estarse produciendo en los procesos y procedimientos que se implementan a diario en el área contable. Asimismo, en cuanto a su fundamentación teórica, la norma internacional de auditoría NIA 315, identificación y valoración de los riesgos de incorrección material, mediante el conocimiento de la entidad y su entorno, en esta normativa se plantea la responsabilidad que asume el auditor para identificar los riesgos y valorarlos. Por consiguiente, juega parte esencial la materialidad que representa dicho riesgo, producto del error para la organización. Entendimiento de la entidad. Al respecto, se puede mencionar que según Tapias, Guavara, Prieto y Rojas, en su publicación del año 2013, en su artículo 179, ellos exponen: el autor debe tener un entendimiento de la entidad y su entorno, incluyendo su control interno, que sea suficiente para identificar y valorar los riesgos de error material de los estados financieros. Esto debido al fraude o error para diseñar y aplicar procedimientos de auditoría adicionales. Este es un proceso interactivo continuo a través de la duración de la auditoría. Entendimiento del control interno. El control interno bajo la perspectiva de Montilla, publicado en el año 2013 en su artículo 167, es un proceso diseñado y efectuado por quienes tienen a cargo el gobierno, la administración de la empresa y tienen la intención de dar seguridad razonable sobre el logro de los objetivos de la entidad. Todo esto teniendo en consideración la confiabilidad de la información financiera
la efectividad y la eficiencia de las operaciones, el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. Valoración de riesgo. En este caso, entendiendo la consecuencia, Payerola, en su publicación del año 2019, en su artículo 156, expone: el actor debe tener un entendimiento de los procesos y la entidad tiene que identificar los riesgos de negocio que son relativos para los objetivos de la información financiera y para decidir respecto a las acciones a tomar para cubrir esos riesgos y los resultados consiguientes. Identificación de los riesgos por parte del auditor. Según el enfoque de Fonseca en el año 2009, en su artículo 35, el auditor debe hacer preguntas relacionadas con la cantidad y revelaciones de los estados financieros con el fin de identificar las aserciones relevantes que, si no se controlan, podrían reflejar errores materiales en los estados financieros. Procedimiento de valoración de riesgo. Para obtener un entendimiento de la entidad y su entorno incluye un control interno. El autor, según Fonseca, en el artículo 77, debe aplicar los siguientes procedimientos de valoración de riesgo: indagación a la administración y a otros en la entidad, procedimientos analíticos, observación e inspección. Cuando el auditor tiene la intención de usar información sobre la entidad y su entorno obteniendo en periodos anteriores, el auditor debe determinar si ha ocurrido cambios que pueden afectar la relevancia de tal información en la auditoría actual. Materiales y métodos. Naturaleza y la investigación. Es importante puntualizar que toda investigación se estructura dentro de un paradigma. Así, este estudio se afianza bajo el enfoque mixto, cuanti y cualitativo. De acuerdo a los parámetros citados anteriormente, el paradigma cualitativo o método tradicional se fundamenta en esta investigación en la medición de las características de los fenómenos sociales, lo cual supone derivar de un marco conceptual pertinente el problema analizado, lo que también implica establecer una serie de postulados que expresan relaciones entre las variables estudiadas. Este método tiende a generalizar y normalizar resultados. En el mismo orden de las ideas, la investigación cualitativa en este estudio determina la profundidad en cuanto a la investigación. Se orienta a profundizar casos específicos y no generalizar. Tipo de investigación. En este caso particular se define bajo la característica del método analítico. Al mismo tiempo, por medio del análisis se medirá el grado de asociación entre las variables sujetas a la investigación a fin de narrar los aspectos más sustanciales del objetivo de estudio. Técnica e instrumento de recolección de datos. La técnica a utilizar en la entrevista mediante el instrumento en un cuestionario. En este sentido, el contenido de la guía de preguntas que se ha aplicado a nuestra representación antes indicada fue de preguntas abiertas, puesto que pretende extraer información amplia y veraz que sustente la relación entre las variables y el planteamiento del problema como ejes centrales o objetivos de análisis en la presente investigación. Análisis de los resultados. En función del diseño y la investigación de tipo no experimental, puesto que en el presente trabajo de grado, como eje transversal en la recolección de información, se utilizó una entrevista estructurada como técnica, anclada a una guía de preguntas como instrumento, la cual fue aplicada a la muestra representativa constituida por 3 individuos que conforman el departamento administrativo y contable de la empresa. Esto con la finalidad de extraer la información necesaria para ser analizada e interpretada de acuerdo a los objetivos de la investigación. Análisis cualitativo del instrumento aplicado en la empresa. ¿Cómo fue el proceso para llevar a cabo la planeación de auditoría en la organización? ¿Cuáles fueron los elementos de la NIA 315 relacionados con el entendimiento de la entidad y su entorno que se tuvieron en consideración en la empresa? Explique los procedimientos de control interno relacionados con la valoración de riesgo que se implementaron en la entidad. ¿Qué aspecto de la NIA 315 interviene en la caracterización de los riesgos significativos en las transacciones complejas que se presentan? ¿Qué operaciones se implementaron en la evaluación de los riesgos
en el transcurso de una auditoría en la empresa. En conclusión, por medio de presente investigación se busca evaluar la aplicabilidad de la norma internacional de auditoría NIA 315 y su relación con el riesgo financiero en la empresa. En este punto se puede afirmar que en la empresa la aplicabilidad de la norma internacional de auditoría debe pasar por un proceso de corrección que permita alinear de manera correcta los procesos de auditoría en los estándares internacionales, por cuanto se toman en consideración otros aspectos de interés que provean las normas a la hora de llevar el proceso de auditoría. Entre estos elementos resalta la planeación del programa de auditoría y como tarea fundamental del auditor la evaluación de los riesgos bajo el enfoque de una auditoría confiable con aserciones con los estados financieros. También como parte del proceso, una vez finalizada la auditoría, se debe elaborar los informes haciendo seguimiento a las acciones correctivas o sugerencias de mejoras. En este orden, es fundamental que la empresa reajuste algunos de sus procesos y procedimientos de auditoría externa a los alineamientos de la NIA 315, la cual indica los parámetros que una entidad debe seguir para la valoración de riesgos, teniendo como punto de partida identificar los peligros y el origen de los riesgos, evaluar los mismos, documentar los hallazgos, aportar las soluciones de ser necesario.